Continuamos transmitiendo directamente desde París un programa en vivo. Cuando hacemos un programa en vivo, la verdad que podemos tener algunos problemas de sonido. Aquí hay mucho ruido ambiente y algunas veces se hace difícil incluso escucharnos entre nosotros. Le pido que nos tenga paciencia, que nos disculpe, pero esto es así y además hacer este programa desde este lugar nos da una enorme, pero enorme satisfacción. Y sobre todo, recibir siempre amigos, porque hay algo que es cierto, entre los escritores, entre los artistas plásticos, hay una comunidad, puede haber alguna diferencia, pero sobre todo hay cierta hermandad, uno podría decir. Está Mempo Giardinelli, Hernán Brienza, o Hernán Brienza, Mempo Giardinelli, no tienen problemas de cartel, ¿no es cierto? Y Osvaldo Quiroga. No, Osvaldo Quiroga no cuenta. Hernán, sí. ¿Cómo vinculás tu trabajo, incluso tu pensamiento político, con libros que has escrito, con la cultura, ¿no? Con la historia, que es algo que permanentemente estás trabajando? Sí, yo creo que hay como varias formas de emprender un debate sobre cultura y política, ¿no? El más fácil es hacer una teoría sobre qué significa la cultura en un país, qué significa la cultura política, qué significa la cultura en términos de democracia. Y después hay otros debates que tienen que ver con las políticas culturales. Y las políticas culturales, ¿hacia dónde van? Las políticas culturales, ¿cómo reemplazan las lógicas del mercado? ¿Qué puede hacer el Estado en las lógicas del mercado? A mí me parece que es muy interesante pensar la cultura también como objeto de la política, porque si no, la cultura, y cuando me refiero a la cultura ya no me refiero a la cultura en términos amplios, sino a las manifestaciones artísticas. Cuando uno tiene que pensar las manifestaciones artísticas, si uno las piensa desde el lugar del mercado, y si las piensa desde el mercado editorial, o desde el mercado de la plástica, o el mercado de la música, hay una serie de desigualdades que se generan respecto de coberturas de artistas, escritores, que no pueden llegar al gran mercado y que el Estado tiene que estar ahí para resolverlo, pero no solamente en términos económicos, sino en términos de discursos políticos. El Estado tiene que garantizar la mayor cantidad de discursos posibles dentro de una sociedad, que circulen la mayor cantidad de discursos artísticos en una sociedad. Y esa forma no solamente tiene que ver con lo económico, con lo que vende, con las cuestiones ideológicas, sino también con la igualdad de oportunidades, ¿no? Yo creo que los escritores, los músicos, los artistas tienen la posibilidad de llegar acompañados por el Estado sin que ese Estado marque, como en las viejas épocas del siglo XX, las políticas creativas, ¿no? El realismo socialista, ese tipo de cosas, uno está en contra de ese tipo de manifestación del Estado en el arte, pero sí en la posibilidad de ocupar los resquicios que deja el mercado y que generan una gran desigualdad en la forma de creatividad y en la forma de acceso a la cultura, como protagonistas de la cultura, es decir, como creadores, pero también como benefactores de la cultura, es decir, ¿quién recibe la cultura? La gente de bajos recursos, los sectores populares, ¿tienen el mismo acceso a la cultura que los consumidores de clase media? Bueno, el Estado tiene que zanjar esas cuestiones y ese debate, me parece. Bueno, alguien que ha hecho una obra extraordinaria, pero extraordinaria porque lo he vivido varios años en el Chaco, es Mempo Giardinelli con su foro, ¿cierto? Ahí me parece que has hecho una obra cultural muy, muy importante. ¿Qué pensás de lo que dice Hernán? Y bueno, y también que nos cuentes algo también de lo que has hecho en el Chaco. Yo creo que comparto en general lo que dice Hernán, porque creo que, y además celebro que esto lo decimos en un lugar que es mercado puro, pero al mismo tiempo las ferias de libros que son mercados no pueden o no tienen sentido si no hay un Estado como el Estado francés, como el Estado argentino, que de alguna manera tiene, digamos, toda la búsqueda de todo lo otro. Esa es una labor muy importante del sector público. También el sector privado o el sector llamado el tercer sector o intermedio, que son las fundaciones, las ONG, tenemos una enorme labor que hacer ahí. Yo la emprendí hace más de 20 años y sí, tratamos de hacer nuestra pequeña colaboración, trabajamos en distintas cosas que hace la fundación, no las voy a mencionar, vos las conocés. Bueno, creo que es una especie de vínculo con la labor cultural y en mi caso particular es una manera también de separarme cuando trabajo individualmente, porque yo creo con Ricardo Pila, que es el que empezó a hablar de esto hace muchos años, que los escritores escribimos contra la política.
Contra la política quiere decir no para liquidar la política, sino para que la política no entre de manera ostensible y demasiado evidente en nuestras narraciones. Es decir, la constitución básica, el punto de partida de una narración es la ficción, debe ser la ficción. Claro, como al mismo tiempo somos ciudadanos de un país que ha pasado por todo lo que pasó en Argentina, que tiene su propia tragedia, por lo menos 200 años, Hernán sabe más que yo de esto, por lo menos 200 años de una permanente tragedia, es casi inevitable que, digamos, los factores políticos, las crisis, la realidad real de una sociedad quiere como que entrar por la ventana y a veces es muy difícil detenerla. La misión del narrador es tratar de detenerla. No erradicarla, repito, pero tratar de que no sea quien esté al comando del barco de una narración. ¿Se entiende? Perfectamente. Ahora, vos sos muy modesto, lo que has logrado en Resistencia es extraordinario. Viene gente de distintas provincias, participan miles y miles de personas. Quiere decir que se puede crear algo como lo que has creado vos en otras partes de la Argentina. Pero no es un mérito exclusivamente mío. Yo tengo, quizá entre todos mis defectos, una modesta virtud que tengo es que sé trabajar en equipo. Me gusta trabajar de manera plural, horizontal, y tengo un equipo fantástico de gente que desde hace muchos años colabora con entusiasmo, un enorme voluntariado. Ninguno de nosotros gana un mango, nadie cobra un peso. Esto me importa decirlo. No tenemos subsidios, no queremos subsidios, todo se hace a pulmón y es un voluntariado maravilloso. Todo lo que hacemos en la Fundación es así. Ladrillo por ladrillo está puesto con el esfuerzo de toda esta gente. Entonces, yo tengo confianza absoluta en todo ese esfuerzo. Y esto es lo que permite que nos potenciamos todos, digamos. Pero para que tengas una idea, Hernán también ha estado en nuestro foro. El Foro del Chaco que hace nuestra fundación son unas 180, 200 personas que están trabajando todo el año para que esto funcione. Claro, necesitamos también digamos, no un apoyo específico del sector público, pero lo tenemos. Y también del sector privado, y también lo tenemos. Y sobre todo la sociedad, nosotros trabajamos con docentes, con bibliotecarios, con estudiantes. Así que bueno, sí, no voy a hacer falsa modestia, algo de mérito por ahí me cabe, pero es una cosa muy plural, muy grupal. Recién elogiabas el libro El éxodo jujeño, es el título del libro de Hernán Brienza. ¿Cuál es tu último libro, Hernán? La democracia de los bárbaros. Es una recopilación de notas en tiempo argentino que hice en los últimos 5 años y que en algún punto dan cuenta de lo que ocurrió en estos 5 años con eso que se denomina o se llama kirchnerismo, ¿no?, en la política argentina. Y algo curioso, ¿no? El último libro de Mempo Giardinelli es su primer libro. Contá brevemente cómo ocurrió esto. Cuando yo me tuve que ir del país, la novela que fue secuestrada y quemada además, a mí yo la rechacé después, problemas psicológicos, si vos querés. Durante más de 30 años, casi 40 años, no la consideré esta novela. La consideraba una novela menor, una novela íntimamente maldita. De hecho, en ninguno de mis libros, en todos estos años, no figuró ni siquiera en la ficha biográfica. La negué totalmente. Digamos el título. ¿Por qué prohibieron el circo? Y salió ahora en Edasa casi por casualidad, porque mi editor, Fernando Fagnani, tuvo el ímpetu de hacerlo. Él tuvo el ímpetu y de alguna manera me convenció de sacarla. Bueno, y ahí está. Mempo Giardinelli y Hernán Brienza, muchas gracias por participar en el Salón del Libro. Y un honor tenerlos en este programa especial. Gracias a los dos. Muchas gracias. Enseguida volvemos, estamos transmitiendo en directo desde París este programa especial. En instantes continuamos por la televisión pública.